Buenos alumnos, ¿cómo están? Acá les he preparado una cápsula del curso que estamos llevando de Project Evaluation and Assessment, que es evaluación de proyectos. Y en las tres unidades lo que estamos viendo es lo siguiente. En la unidad uno vimos lo que es proyectos, programa y portafolio, los conceptos, y los conceptos los he tratado de poner en una metodología 3x3, que es la que yo utilizo o la que muestro para facilidad de entendimiento en lo que es gestión de proyectos. Un proyecto, básicamente, habíamos definido, es que ser único, tiene un periodo determinado de tiempo y tiene un presupuesto establecido. Si falta una de estas, deja de ser un proyecto y se vuelve algo operativo, ¿no? Ese concepto de proyecto. Los programas es algo más complejo, básicamente está compuesto por diferentes proyectos correlacionados entre sí para un beneficio común dentro de la organización. Este beneficio es un beneficio estratégico para una organización en las cuales se ve incremento de revenue, mejorar el EBIT, entrar a nuevos mercados, liberar nuevos productos, etcétera. Todos estos programas tienen un conjunto de proyectos que trabajados entre sí logran los objetivos del programa. Cuenta con 3 niveles jerárquicos, que es el Project Manager, por cada proyecto dentro del programa, el Program Manager responsable del programa y el Board que está pendiente del resultado de estos programas, ¿vale? En portafolio, básicamente es lo que ya está, gestiona los programas y proyectos de la organización o de la empresa en beneficio común de la misma. ¿Cuáles son los objetivos orientados acá? Es maximizar la rentabilidad o el ROI de la empresa. La idea es que todos estos conjuntos de programas y proyectos brinden un valor agregado a la empresa en orden de crecer la misma en sus diferentes objetivos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Y su focalización es alcanzar las metas estratégicas de la empresa. Es por eso que trabaja el responsable del portafolio, la PMO de portafolio, PMO estratégica, trabaja de la mano del board en la planeación estratégica de la empresa durante todos los años fiscales. Dicho esto, pasamos a ver lo que es ciclo de vida de un proyecto y de un producto. No nos vamos acá, ustedes ya conocemos muy bien qué cosa es esto. El ciclo de vida de un proyecto básicamente está inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y el ciclo de vida de un producto pues tiene diferentes etapas, desde el desarrollo del producto, la introducción, el crecimiento del producto, la madurez del mismo y el declive, que es donde se comienza a renovar o relanzar un producto con nuevas facilidades, o sacar del mercado este y lanzar uno nuevo, ¿no? Y la integración de las dos, pues, es básicamente el ciclo de vida del producto, que ya lo he mencionado acá en todas sus etapas. Y en cada una de esas etapas tiene diferentes ciclos de vida de proyecto, como vamos viendo acá. Y nosotros la idea es tomar cada etapa como si fuera un proyecto establecido. Y vamos manejando el ciclo de vida del producto. Vale, esto de acá son conceptos que revisamos con la finalidad de entender cómo vamos a evaluar un proyecto. Y si se dan cuenta, después vamos a entrar a esas etapas, pero lo que estamos viendo acá es que seccionamos por etapas el ciclo de vida de un producto o de un proyecto cuando lo queremos lanzar, ¿no? Después vienen ya lo que son los análisis de evaluar el proyecto, que es el análisis de prefactibilidad y de factibilidad, que lo veremos también en la unidad 3 un poco más profundo. Los análisis de prefactibilidad y factibilidad básicamente es analizar el mercado. Vamos a poner un ejemplo, lo que estamos diciendo, lanzar un producto. Entonces tenemos que analizar el mercado. También trato siempre de hacerlo con una metodología 3x3, si se dan cuenta, o son 3 conceptos o múltiplo de 3, ¿vale? Acá básicamente en el análisis de prefactibilidad y factibilidad tenemos que tener, cuando preparemos un business plan, 3 etapas. La salud actual de la empresa, del negocio, proyecto como está en este momento, dónde queremos llegar, los objetivos claros y medibles, y tercero, desarrollar el business plan, ¿no? Teniendo esa información, entonces tenemos que hacer un análisis. Y el análisis en el mercado análisis de mercado es medir el tamaño del mercado, la sensibilidad del precio. El tamaño del mercado básicamente es ver si es un mercado potencial o no, tiene o no hace sentido el producto lanzarlo en ese mercado, la sensibilidad del precio entre la oferta y la demanda,
¿no? Analizar el forecast de oportunidades, analizar el FODA, qué fortalezas y debilidades tenemos y qué oportunidades y amenazas hay en el mercado respecto al comportamiento del mismo, al uso del mismo, con respecto a la competencia, respecto a la sensibilidad de precio, a los conceptos anteriores, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro modelo de distribución? Si va a ser distribución directa, venta en línea, distribución indirecta a través de canales de distribución, etcétera. Tiendas departamentales, etcétera. Va a depender mucho de las decisiones que tomemos de acuerdo al producto que estamos liberando. Y analizar, obviamente, la competencia que nos permite definir cuál va a ser nuestro comportamiento, nuestra conducta respecto a un precio determinado. Nosotros queremos ganar miles de dólares o márgenes exorbitantes, pero tenemos que ser realistas respecto a cómo nuestra competencia vende el producto y de acuerdo a eso analizar nuestros costos y si es viable lanzarnos con ese producto en el mercado o no, o hacer la retirada. Todos son estos análisis de prefactibilidad y factibilidad que vamos analizando. Después tenemos el análisis operativo, que básicamente lo que tenemos que entender acá es si el personal que tenemos es suficiente o necesitamos contratar nuevo personal, los procesos, tenemos que hacer una reingeniería de procesos o mantener los procesos actuales respecto a lo que nosotros queremos lanzar, al proyecto que queremos lanzar, y si las herramientas son las adecuadas para gerenciar ese proyecto o hay que adquirir o desarrollar nuevas herramientas. ¿Sí? En el análisis técnico, tenemos tanto los recursos técnicos, los skills técnicos de todo el personal, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle de cómo queremos analizar, hacer el estudio de prefactibilidad con ingeniería básica y el estudio de factibilidad con ingeniería de detalle para ver el go o no go, es decir, si voy al proyecto o hago mi retirada en forma temprana. Esto es un concepto importante en lo que es evaluación de proyectos. Evaluar de proyectos es nosotros tener la facilidad de poder analizar en forma previa todas las variables que tenemos enfrente para ejecutar dicho proyecto y mitigar cualquier riesgo de tal manera de que nosotros podamos, si es necesario, evitar el proyecto, rechazar el proyecto o ir adelante en él después de haber hecho un análisis previo, ¿no? Si no hacemos este análisis, probablemente lancemos el proyecto y podamos tener sorpresas que el proyecto fue un fracaso, ¿no? O quedarnos con las ganas de lanzar el proyecto por temores a que el proyecto puede tener muchos riesgos. Entonces tenemos que hacer estos análisis de prefactibilidad y factibilidad para decir, sí, go, vamos con el proyecto o no vamos con el proyecto. Luego tenemos el aspecto legal, que básicamente son licencias, permisos, áreas de protección, si nosotros vamos a transgredir un área de protección o no, autorizaciones de gobierno, municipales, sociales, etcétera, ¿no? Luego viene el análisis financiero, que es el valor de dinero en el tiempo, el flujo de caja y la tasa de oportunidad o de retorno, ¿no? Que ese es el BAN y el TIR. Acá vamos a ver qué quiere decir estos conceptos del BAN y el TIR. Básicamente, el BAN lo que nos dice es los flujos de dinero que se van a estar ejerciendo en futuro, para poder compararlos o medirlos o ver si son o no eficientes, los tenemos que traer a una base de tiempo actual para poder decir si el proyecto es rentable o no es rentable, o lo comparo con otro proyecto y ver cuál de los dos es más rentable. Una forma de traerlos a la misma base de tiempo es utilizando la fórmula del BAN. ¿Qué es lo que hago? Todos los flujos futuros los traigo de acuerdo a la periodicidad que se va a dar en esos flujos futuros, que pueden ser mensuales, anuales, etcétera, y de acuerdo al número de periodos, se va poniendo acá la N, se aplica una tasa de retorno. ¿Cuál es esa tasa de retorno? Es la tasa de oportunidad. Muchos he visto ahí, incluso financieros, colocan ahí la tasa de inflación y no es así. La tasa que vamos a colocar ahí es la tasa de oportunidad. Es decir, si yo como inversionista estoy acostumbrado de que mis proyectos mínimo me dan un 20% de rentabilidad, yo le aplico 20%, a esta tasa. Si no me da, si como inversionista espero el 15%, yo le aplico el 15% a esta tasa, ¿vale? Es la tasa de oportunidad que yo espero recibir como mínimo. La tasa, después que yo aplico una tasa ahí, ¿no? Este, Después que aplico una tasa ahí, lo importante que tengo que hacer acá es hacer la operación y ver si el BAN me da un valor positivo o un valor negativo.
Si el banco me da un valor positivo, lo que me está diciendo el resultado es que la tasa que me va a dar este proyecto va a ser la tasa que yo espero, el 20%, o una tasa mejor. ¿Sí? Si me da un bank negativo, no quiere decir que el proyecto sea un fracaso o el proyecto no sea rentable. No. Lo que me está diciendo es, con la tasa que tú esperas, ese proyecto no es viable. Viene otro inversionista y dice, no, yo espero el 10%. Y a él le puede dar un bank positivo con el 10%. Entonces el proyecto es rentable para él. Y para el inversionista primero, que esperaba el 20%, es un proyecto que no le interesa, que para él esa rentabilidad no le interesa. Ojo. He visto ahí algunos conceptos que dicen bank negativo, el proyecto no es rentable. No, no significa eso. Significa que el proyecto no es rentable a la tasa que yo espero. O sea, no me da esa tasa, me da una tasa menor, nada más. Luego viene el TIR. El TIR es la tasa interna de retorno que realmente da el proyecto. Para hacer este cálculo, básicamente, en lugar de yo reemplazar una tasa acá, yo tengo que encontrar este valor TIR. ¿Y cómo lo encuentro? Igualando el BAN a cero. Igualo el BAN a cero, tengo los flujos futuros, tengo los periodos y hallo el TIR. Y ahí me puede dar, esto lo hacemos en Excel, porque son extrapolaciones que es muy complicadas de deducir, o puede ser por prueba y error, ir probando el TIR hasta que se aproxima un valor de cero, pero en Excel lo podemos sacar de forma inmediata, ¿no? Entonces, tanto el BAN y el TIR nos sirven para evaluar mi proyecto financieramente, si es que este proyecto es o no rentable a las expectativas que yo espero. ¿Vale? Posteriormente a eso, que haya hecho mi análisis financiero, tengo que hacer mi análisis de riesgos. Porque todo puede ser una maravilla, pero tengo que ponerme en los zapatos del inversionista y ver dónde posiblemente están los diferentes riesgos en el proyecto, desde el inicio a fin, para poder evaluar los mismos y hacer los diferentes planes, ya sea de mitigación, eliminación, transferencia o aceptación, eh, respectivamente, en los diferentes riesgos que pueden identificar, e incluso también oportunidades, ¿vale? Los riesgos que hay en el mercado son los no known, no unknown, and no unknown. Estos riesgos no voy a entrar a detalle, pero básicamente, en una forma muy básica, son los riesgos conocidos y los puedo medir. Riesgos conocidos, que no los puedo medir porque me falta información, quizás en esta etapa muchos riesgos van a estar acá, y otros riesgos unknown, que son riesgos prácticamente que desconocemos, como caso de la pandemia, ¿no? Entonces, esta lista de riesgos tengo que presentarla a los inversionistas para que ellos puedan analizar adicionalmente a todas las expectativas que están viendo de mercado, operativas, técnicas, legales, financieras, ver qué riesgos hay, ¿no? Un modelo de negocio que me gustaría, que quería mostrarles, es el modelo de negocio con Canvas, en las cuales, si se dan cuenta, son tres, acá tenemos el grupo de las actividades, socios y recursos claves que necesitamos en el negocio, cuando habíamos visto ya en la parte de arriba, la parte legal, la parte operativa, la parte técnica, etcétera. Tenemos el análisis de los clientes, que es todo lo que es el análisis de mercado, básicamente la relación con los clientes, segmentos de clientes, canales, cómo vamos a llegar a, cuál va a ser nuestro nicho de mercado, cómo va a ser nuestra relación con los clientes, qué canales queremos ocupar para llegar a los clientes, ya sea de distribución, venta en línea, etcétera. Nuestra propuesta de valor. Es decir, cuando nosotros vamos a lanzar un producto, lo primero que tenemos que conocer es por qué nuestro producto va a marcar la diferencia respecto a la competencia. O cómo podemos hacerlo disruptivo para que generar nueva demanda hacia un producto que nosotros estamos lanzando, ¿no? Todos estos análisis. En una sola hoja se ve todo esto. Acá está nuestra estructura de costos, que es la parte financiera, y nuestro forecast de ingresos. Y esto de acá también lo podemos proyectar de futuro hacia valor presente y podemos tener unos resultados inmediatos, ¿no? En una sola hoja, un análisis muy rápido de evaluar un proyecto o un producto. ¿Vale? Y finalmente tenemos los negocios contables. Básicamente los tipos de contabilidad que tenemos son tres, que es la contabilidad administrativa, que sirve como información interna para la administración, para ver cómo vamos. La contabilidad financiera, que son los KPIs de la operación y la salud de la empresa, porque nos dice financieramente cómo estamos de salud, tanto en flujo de caja, en flujos futuros, en forecast de ventas, que son ventas que están por venir, no se han firmado, en backlog y compromisos con proveedores, compromisos con entidades financieras, etcétera, etcétera. Y después está la contabilidad de costos o fiscal, que son los cierres de año fiscal, en las cuales nos sirve para nuestras obligaciones tributarias con el gobierno, que eso no nos podemos escapar y debemos cumplirlo al pie de la letra para evitar penalidades y conflictos con los gobiernos. ¿Vale?
Dicho esto, tenemos también dos análisis muy básicos de la contabilidad. La contabilidad tipo T, que básicamente son los debes y los haberes. Los haberes son básicamente las ventas que nosotros tenemos, ya sea a crédito o contado, flujo de caja. Y los debes son básicamente la mercadería que nosotros adquirimos y que le debemos a los proveedores. Hay deuda ahí. Entonces, esto de acá traducido a este cuadro, básicamente los activos vienen a ser los bienes y derechos a favor de la empresa, ¿no? Los pasivos son las deudas que tenemos con los proveedores por haber adquirido estos bienes y las ventas. Y el patrimonio neto básicamente es el patrimonio inicial invertido más la utilidad generada en el año fiscal. Y de acuerdo a eso, la ecuación básicamente es el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, donde aparecen acá, ojo, las utilidades respectivas del año fiscal. Dicho esto, esto es básicamente el concepto de lo que hemos visto en la unidad 1. Continuaremos con la unidad 2. Cualquier cosa en el curso me pueden hacer las preguntas respectivas o acá en el mismo canal de YouTube. ¿Vale? Seguimos con la unidad 2.